Te adoramos, Señor. Nos entregamos en esta noche, Padre, como un sacrificio en adoración para ti, Señor. Tú eres mi amado, tú eres mi verdadero amor, Jesús. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Con nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podré olvidarte. Jamás, jamás podré dejarte. Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Sí, Señor, todo soy de ti. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podré olvidarte. Jamás, jamás podré dejarte. Sin mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podré olvidarte. Yo jamás, jamás podré dejarte, Señor. Jamás podré. Gloria al Señor, bendiciones pueblo de Dios, damos gracias al Señor en esta noche. Reciban un abrazo desde Colombia, estamos transmitiendo en vivo desde Puerto Rico con el siervo Jonathan. En esta noche él está compartiendo el mensaje, así que sean todos bienvenidos a este su programa Radio Santidad, amén. Bendiciones, que la paz de Cristo esté en cada corazón. Siervo Jonathan, bendiciones. Amén. Dios la bendiga mucho más, Yanira. Amén. 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 Dios bendiga a cada siervo, cada sierva del Señor alrededor del mundo entero, ¿verdad? Que está escuchando la dulce y santa palabra del Señor, ¿verdad? Palabra que nos santifica, que nos edifica, palabra que nos redarguye, que nos enseña, nos exhorta, nos santifica, ¿verdad? Llevándonos al punto perfecto que es ser a la imagen de Cristo. Le damos gloria a Dios por su santa palabra. Le mandamos un cordial saludo desde Puerto Rico.
Un saludo desde nuestra iglesia, Puesto los Ojos en Jesús, ¿verdad? Le mandamos un cordial saludo y sobre todo le hacemos un llamado a la firmeza, un llamado a vencer, ¿verdad? Como es el tema que tenemos en esta hora, ¿verdad? El que tiene oído, oiga, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias y es un llamado a vencer, ¿verdad? Bajo el tema, el que tiene oído, oiga, ¿verdad? Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2, versos del 8 al 11 y vamos a entrar rapidito en el mensaje para gozarnos, ¿verdad? Así que leemos el mensaje, leemos la palabra y hacemos una corta oración y nos vamos rápido al mensaje para gozarnos, para aprovechar bien el tiempo ya que los días son malos. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. La palabra la leemos a la gloria del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y toda honra. Padre, reprendemos todo lo que quiere impedir que tu palabra fluya y que yo pueda predicar para tu gloria y tu honra con todo denuedo, con toda autoridad. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos que esté escuchando en esta hora el mensaje. Padre, edifícanos a través de tu palabra, Dios mío, ayúdanos a cada día a ser más semejante a tu Hijo Jesucristo, a ser hacedores de tu palabra, Dios mío, no tan solamente oidores de la misma. Te doy gracias por cada uno de ellos, reconociendo que tú lo bendecirás a través de esta palabra. Dios mío, sana al que se encuentra enfermo, Dios mío, vivifica al que está perdiendo fuerza, Dios mío, ayúdalo a que viva ese fuego que una vez vivió el que está perdiendo el primer amor, para que lo recupere, Dios mío, pregone tu palabra en estos días postreros. Te damos gracias por cada uno de mis hermanos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Nos dice Jesucristo en su santa palabra, ¿verdad?, a la iglesia de Esmirna, ya que dice, y escribe el ángel de la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y este es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro amado. Dice esto: yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo conozco tu trabajo y tu tribulación, ¿ves? Tu tribulación, tu angustia, tu sufrimiento. Yo conozco tu padecimiento y tu pobreza, ¿ves? Porque siempre el hombre entiende, ¿verdad?, de manera viviendo en lo natural. Siempre el hombre va a tener una parte de lo natural. Me refiero a que el hombre tarda en vivir por fe, a caminar por fe. Y hay un momento que viven, igual que muchos predican, conforme a lo que ven. ¿Ve? Y nosotros no somos de los que vivimos conforme a lo que vemos, porque los que ven y viven conforme a lo que ven son los del mundo. Nosotros caminamos y vivimos por fe, ¿verdad? Vivimos lo espiritual, ver ungido nuestros ojos con colirio para ver lo espiritual, para ver cuál es el verdadero propósito de Dios para con nosotros, ¿verdad? Porque esta guerra no es contra sangre ni carne, ¿verdad? Y hay que entender lo espiritual. Por eso le dice, y tu pobreza. ¿Por qué pobreza? Pobreza porque ante los ojos del hombre era una iglesia pobre. Pero dice, pero tú eres rico, ¿ves? Porque era una iglesia que tenía a Cristo. Era una iglesia unida a Cristo. Era una iglesia rica, ¿verdad? Una iglesia en fe, una iglesia que estaba en la palabra. Por eso le dice, pero que eres pobre, pero entre comillas, pero eres rico, ¿verdad? Porque muchos pueden decir que es una iglesia pobre, que es una iglesia que no se veía como se ven las iglesias, muchas que se ven hoy en día, otras iglesias que siempre se preocupan por tener un templo bonito, aunque no haya presencia de Dios, por tener un templo ante los ojos de los hombres hermosos, pero su templo, su cuerpo, su vida, que es templo del Espíritu Santo, son vidas no agradables a Dios, y esas son las vidas que son pobres. Esa es la iglesia que es pobre, la que vive conforme a la vista, la que no vive por fe, la que no vive en el Espíritu. Esa es la iglesia que es pobre, la que se cree que porque tiene bienes en este mundo, la porque busca agradarse a ella misma, ¿ves? Y se cree que es rica, pero lamentablemente esa es pobre. Pero la que vive en pobreza, la que vive queriendo ayudar al prójimo, la que no vive acumulando tesoros para sí, la que vive siempre queriendo ayudar al pobre, queriendo ayudar a la viuda, queriendo ayudar a sus hermanos, levantando al débil en la fe. Esa es una iglesia rica, es una iglesia con el poder de Dios, es una iglesia que ha entendido el llamado, bendito sea Cristo, como Él dijo, que las aves, ¿verdad?, tienen nido, las zorras
tienen guarida, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esa es la palabra de Cristo, que dijo, no nos afanemos porque habemos de comer, porque habemos de vestir, porque vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así que buscarle el reino de los cielos y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura, que es el pan. No nos faltará el pan, que es que Cristo estará con nosotros, que si nos meten al horno de fuego, ahí estará el ángel de Jehová con nosotros, acampando alrededor de los que le temen. ¿Ve? Y esa es la palabra de la fe. No necesitamos nada, tenemos a Cristo, tenemos lo más importante, el hombre que murió por nuestro pecado, el que está sentado a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Tenemos que entender qué tipo de iglesia somos. Si somos esta iglesia, ¿verdad?, que ante los ojos del hombre es pobre, pero ante Dios es rica, ¿ve? Como la iglesia de Esmirna. Por eso dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hay que entender algo aquí, ¿verdad? Vamos a traerle esto al tiempo de ese tiempo de la iglesia primitiva y al tiempo de ahora, porque dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Mira que hay algo importante, ¿ve? Entendemos que no todo el que desciende de Israel es israelita, no todo el que dice gloria a Dios, aleluya, es cristiano, no todo el que carga una Biblia en la mano ama a Dios. Y hay que entender esto, hay que entender que ser cristiano no es algo sencillo. Ser cristiano es una vida de padecimiento, es una vida de estar crucificado con Cristo, es una vida de ir amando más las cosas del cielo, que no somos de esta tierra, que vamos cada día procurando agradar más a Dios. Esta es la verdadera vida. Por eso es que esta iglesia sufría una tribulación, era una iglesia sufrida. Y dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, porque en aquel tiempo, bendito sea Cristo, los judaizantes fueron los que se levantaron, ¿verdad?, en contra de la iglesia primitiva, y que los perseguían y le hicieron la guerra y los mataban, ¿verdad? Y hubo esa grande persecución. Y dice que la palabra de la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, ¿ve? Porque no porque habían nacido allá eran pueblo de Dios, no porque eran de nacionalidad judío eran pueblo de Dios, porque ellos estaban persiguiendo a Cristo, ellos no aceptaron al Mesías, estaban en contra de Dios, eran unos blasfemos, decían conocer a Dios, pero con sus hechos lo estaban negando, ¿verdad? Estaban en contra de la voluntad de Dios. Es como hoy en día podemos traerle esto en estos días. La blasfemia de los que dicen ser cristianos y no lo son. Todo aquel que vive diciendo ser cristiano y está en una vida cómoda y está preguntándole al Señor, ¿por qué yo estoy padeciendo esto? Y no quiere sufrir por causa de Cristo, no quieren sufrir por causa de la verdad. Quieren ir al cielo, pero quieren una vida cómoda en esta tierra. Tenemos que ser entendidos, ¿verdad? Que Dios nos va a ir sacando, despojando de todo lo que nos apega a esta tierra, de todo lo que nos aleja de Él. Dios quiere que nosotros nos despojemos de todo eso para que entendamos que debemos amarlo sobre todas las cosas. Sea el nombre de Cristo bendito para siempre. Por eso le dice, ¿verdad?, que esos que los persiguen, ¿verdad?, que dicen ser judíos y no lo son. Por eso es que hay muchos también hoy en día, como decimos, que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque no están en la palabra, porque no viven conforme a los estatutos que ya Cristo nos habló en su palabra, porque no quieren someterse a Dios, porque no quieren tomar su cruz, porque no quieren negarse a ellos mismos. Dicen ser cristianos, pero no lo son, ¿verdad? Dicen que son cristianos, pero andan en el libertinaje. Pero dicen que son cristianos, pero no aman a sus hermanos. Dicen que son cristianos, pero no comparten su pan, no echan su pan sobre las aguas, no tienen palabra de vida, no fluye el Espíritu Santo en ellos, porque no tienen una vida de constante comunión con Dios. Ser cristiano tenemos que entender que es un compromiso, más que un compromiso es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a nuestros hermanos, amar a los que nos odian, ¿verdad? Hacer el bien sin esperar nada. Entonces ahí están predicando una palabra a mitad, esos que dicen ser cristianos y no lo son. ¿Por qué? Porque predican una palabra de crítica, de murmuración, de odio, crean contienda, envidia. ¿Por qué? Porque todavía hay parte carnal y todavía no han entendido que es una iglesia carnal, pero más sin embargo esta, que era una iglesia pobre ante los ojos del hombre, ¿verdad? Una iglesia que decía ser pobre era rica. ¿Por qué? Porque no le importaba que le dijeran pobre, no le importaba que no tenían bienes, no le importaban a lo mejor ser perseguida, no tener donde recostar la cabeza, como bien Cristo vivió también. Era una iglesia que decidió seguir a Dios, era una iglesia, ¿verdad?, como la iglesia primitiva, que vendían sus bienes para repartirlo a los pobres. Por esta palabra uno la trae y creen que no es así, pero tenemos que entender que el reino de los cielos es para los pobres, ¿verdad? Bienaventurados los pobres y los pobres de espíritu. Dice que Cristo vino para que los pobres sean ricos en fe, y esa es la palabra que tenemos que entender, es en fe, es con palabra de hacer el bien, es que aprendamos
aprendamos a orar por el que no se ha arreglado para que se arregle. Es que aprendamos a hacer el bien para que seamos ricos para con Dios, ¿verdad? Aunque seamos pobres en este mundo, aunque seamos pobres ante los ojos de los hombres, que seamos ricos para con Dios. Que cuando nos vean una sonrisa que muestre el gozo de la salvación. Para que cuando nos vean a Cristo en nosotros. Que nuestro rostro resplandezca de alegría. Que cuando digan Cristo viene, nosotros digamos amén, pero con esa certeza de que nos vamos con Él, con esa seguridad de que lo estamos esperando, con esa seguridad de que nuestra conciencia y nuestra vida nos da testimonio que estamos agradando a Dios. Esa es la iglesia que va para el cielo, iglesia que no tiene nada que ocultar, iglesia que vive para Cristo, iglesia que se sacrifica por agradarlo a Él, iglesia que no cambia la palabra, iglesia que ama a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, que estima a su hermano mejor que a él mismo. Esa es la verdadera iglesia, esa es la iglesia sufrida. Bendito sea el nombre de Dios para siempre, ¿verdad? Y entonces dice, eso que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Ve cómo van cambiando los tiempos? Así mismo Dios no cambia y el enemigo tampoco va a cambiar sus estrategias. Y así mismo es que sigue cambiando los tiempos, pero no cambia, ¿verdad? Siempre hay un pueblo que dice amar a Dios y no lo hablan. Un pueblo que de boca invocan el nombre de Dios, pero con su corazón lo niegan, ¿verdad? Que Dios lo honran, pero de boca nada más, de labios. Con su vida no le agradan a Dios. ¿Ve? Por eso es que todo el mundo dice que cree en Dios. Los ateos no lo niegan, pero los ateos dicen no creer en Dios, pero a la hora de la verdad también aceptan que hay un Dios, ¿entienden? Y así es mucha gente, todos creen en Dios, hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Por esto se trata de hacer la voluntad de Dios, esto se trata de que nosotros morimos, se trata de que Cristo vive en nosotros, que tenemos que cuidarnos, que somos templo del Dios vivo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo mora en nosotros, que Dios nos ha dado una palabra de vida para libertar al cautivo, para sanar al quebrantado de corazón. Entonces el pueblo de Dios en estos días postreros malos está perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque está viviendo por vista y no podemos vivir por vista, tenemos que vivir por fe, tenemos que creer, tenemos que pedir y confiar. Dice que lo que pidamos en el nombre del Hijo, Él lo hará para glorificar su nombre y tenemos que creer en esa palabra y tenemos que vivir conforme a esa palabra. Entonces nos sigue diciendo, aquí hay algo bien bonito porque dice, no temas en nada lo que vas a padecer, ¿ves? Porque vas a padecer, tú vas a padecer, yo voy a padecer por causa de Cristo. Este es el llamado, un llamado a padecer. Dejemos de estar ya creyéndonos, ¿verdad? Que vamos a tener prosperidad en esta tierra. Hay muchos que se tratan de justificar esta palabra, ¿verdad? Pero no, aquí, ¿qué vamos haciendo con esta palabra? Lo dice, ¿verdad? Y una iglesia, no temas en nada lo que vas a padecer. Ve, aunque vas a padecer, no temas. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Miren esto, echará a algunos de vosotros en la cárcel, ¿verdad? Dios permitirá, bendito sea el nombre de Cristo para siempre, que algunos sean encarcelados, pasen por cárcel, ¿verdad? Y tenemos que entenderle esto, que Dios lo permitirá así. ¿Para qué? Para que seamos probados. Bendito sea el nombre de Jehová, bendito, que lo sigue diciendo, ¿verdad? El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Fíjense que si estamos hablando de una cárcel, ¿verdad? Física, que serán entrancados, pero tenemos que entender que Pablo y Silas estuvieron entrancados, pero su espíritu estaba libre, ¿verdad? Entonces, miren algo, vamos a traerle esto, algo que está sucediendo en estos días, ¿verdad? Dios nos está hablando, bendito sea el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas estuvieron presos en una cárcel física detrás de unos barrotes, mas sin embargo ellos nunca dejaron de adorar a Dios. Pero hoy en día hay un pueblo que dice que ama a Dios y está pasando por diferentes pruebas, por una tribulación y no ama, no alaba a Dios, no es libre para adorar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está mirando la prueba, está mirando la tribulación, pero los verdaderos hijos de Dios en la cárcel es que adoran en espíritu y en verdad. En la prueba es que adoran en espíritu y en verdad. En la escasez es que adoran en espíritu y en verdad. Cuando ellos están pidiéndole algo a Dios y Dios no se los está dando, ellos siguen adorando a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ellos aman a Dios sobre todas las cosas. Ellos aman a Dios, Dios dé o no dé. Ellos aman a Dios, Dios lo quiera sacar de la cárcel o Dios no lo saque de la cárcel. Bien lo dijo los jóvenes hebreos, Dios nos puede librar. Bien le dijeron a Nabucodonosor que el Dios de ellos podía librarlo desde la cárcel, del horno de fuego. Pero si Dios no quería librarnos, pues como quiera ellos no se iban a postrar ante la estatua, ¿ves? Y así es que tenemos que vivir nosotros. Aunque Dios no nos saque de la prueba, seguimos adorando a Dios. Aunque Dios no me quiera sanar de mi enfermedad, yo sigo adorando a Dios. Aunque mi familia no quiera cambiar, yo voy a seguir adorando a Dios y voy a seguir predicando al Cristo que sana, al Cristo que salva, ¿verdad? Porque todo está bajo la voluntad de Dios, pero vamos a ser probados.
alabado, a ver si adoramos en las buenas y en las malas, a ver si nos mantenemos fieles en la situación, a ver si nos mantenemos fieles aunque estemos metidos en la cárcel. Y en este tiempo, a esta iglesia en Mirna, que le está hablando una iglesia de este tiempo postrero, una iglesia antes de la venida del Señor, está diciendo que algunos serán metidos en la cárcel durante 10 días, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso le dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Mira, tribulación, ¿ves? O sea, que pasarán por una tribulación. Esta palabra no podemos cambiarla, porque aquí le está hablando a las iglesias. No podemos decir que le está hablando solamente al pueblo, que se va a quedar, que Dios va a tratar con ellos después que la iglesia sea levantada. No podemos decir que es a ese pueblo, porque aquí le está hablando a la iglesia, le está diciendo que hay una parte de la iglesia que pasará por tribulación por 10 días. Y le dice, sé fiel hasta la muerte. Mírese esto, sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte, ¿verdad? Resiste el pecado hasta la sangre, hasta la muerte, hasta el fin. Ese es el llamado, ¿verdad? No importa lo que estemos pasando, no importa lo que venga, ¿verdad? Que el gobierno sea como el faraón que nos va a oprimir en los últimos días, no le importa, porque pertenecemos a Cristo, no pertenecemos al mundo. No importa, porque así no nos libren, ¿verdad? Si nos toca la muerte, si nos toca la cárcel, no nos libre de la cárcel, no nos libre, ¿verdad?, de la muerte. Pero vamos a ver aquí más adelante de qué es lo que nos va a librar. Pues dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mira qué bonito, yo te daré el premio de la salvación, yo te daré el regalo de la vida eterna. ¿Por qué? Porque fuiste un vencedor. Cuando aprendemos a ser vencedores, ¿verdad? No rendirnos, apostrarnos delante del problema, no apostrarnos delante de lo que nos ofrezcan, no apostrarnos, ¿verdad?, en cambiar la palabra, no apostrarnos ante este mundo y sus ofrecimientos. ¿Ves? Ahí es que somos vencedores, ¿verdad? Cuando mantenemos, ¿verdad?, nuestra postura de acuerdo a la palabra de Dios, ahí es que somos vencedores. Por eso le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿ve? El galardón, ¿verdad? La vida eterna. Por eso es que nos dice, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera, el que venciera, el que venciera. O sea que tenemos que tener un llamado a vencer, el poderoso Dios. O sea que dice el que venciere, quiere decir que hay un pueblo que no va a vencer, quiere decir que hay un pueblo que también puede rendirse, quiere decir que hay un pueblo que no va a ser valiente, ¿ve? Y los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Esto es un llamado a la guerra, esto es un llamado a vencer en estos tiempos postreros donde se nos va a hacer más difícil, donde se han soltado más demonios para hacernos la guerra, donde Satanás anda suelto para hacernos la guerra, para que soltemos la mano del arado, para que no oremos, para que no le sirvamos a Dios en espíritu y en verdad, para que no procuremos ser siervos de Dios, que vivamos en el espíritu, ¿verdad? En este tiempo postrero es que hay que ser fiel hasta la muerte, ser fiel hasta la muerte. Te dice el Señor, coge la espada, métete en la palabra, vamos a hacer más ayunos y oración. Tenemos que meternos en el espíritu. Es tiempo de entender que la guerra se arrecia, que el enemigo está luchando por nuestras almas. Pero fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Pero tenemos que dejar que el Señor lo obre, tenemos que someternos a Él. Someteos a Dios y resistir al diablo y este huirá. O sea que tiene que haber resistencia, tenemos que someternos a Dios para poder resistir. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Ve, Esteban vio la gloria de Dios, ¿verdad? No verá la segunda muerte. Por eso lo dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando hablamos de la segunda muerte, estamos hablando de lo que sucederá al fin, ¿verdad? Cuando todavía la muerte, que será el enemigo último, que será destruido, ¿verdad? Todavía la muerte va a tener dominio sobre los moradores de la tierra, ¿verdad? Entonces ella va junto, donde van a ir todos los que van para la segunda muerte, donde va a ir el falso profeta, donde va a ir el diablo, donde el mismo infierno va a ser echado al lago de fuego, que es la segunda muerte, ¿ves? Entonces los vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque vivirán para siempre. Porque según Jesucristo resucitó de los muertos, así ellos resucitarán para estar junto a Él para siempre. Y este es el llamado a vencer. De esto es que tenemos que hacernos, de esto es que tenemos que entender que es el llamado a vencer. Esto es lo que tenemos que entender, que vale la pena guerrear, que vale la pena soportar la prueba, que vale la pena pelear en contra del pecado, que vale la pena sufrir las aflicciones, ¿verdad? Sufrir las tribulaciones, que vale la pena ser perseguido por causa de la palabra de verdad, que vale la pena ser perseguido por causa de la verdadera palabra de santidad, que es vivir rectamente, que es cuidarnos en todo tiempo, que es cuidarnos hasta de hablar desde el prójimo, que es cuidarnos hasta de hablar de un hermano, que tenemos que cuidarnos unos
a otros, que tenemos que hacernos la guerra a nosotros mismos, porque tenemos que ser de bendición y no de maldición, porque cuando hablamos algo mal y hablamos algo malo, eso es maldecir. Ve, estamos diciendo algo que está mal cuando podemos bendecir. Tenemos que procurar ser de bendición y no de maldición. Este es el llamado, ¿verdad?, a vencer. Vencer en contra de esta carne, vencer en contra de las acechanzas del mundo, vencer en contra de las acechanzas de Satanás, vencer en contra de las falsas doctrinas que se están levantando hoy en día, vencer en contra de la falsa santidad que se hacen llamar hoy en día, ¿no? Aquí hay que ser humilde. El verdadero santo es humilde, el verdadero santo es un hombre de Dios, un hombre que edifica, es un hombre que lleva palabra de verdad, es un hombre que respeta, es un hombre que ama a su prójimo, es un hombre que ama las almas, una mujer de Dios que ama las almas, que trae palabra de vida, que siempre está dispuesta a restaurar al caído, a levantar, ¿verdad?, al que ha fallado, ¿verdad?, al que merece misericordia, al que quiere y busca misericordia, al que se ha quedado en el camino, a ese hay que levantarlo, hay que restaurarlo, hay que llevarle el ungüento de la salvación, ¿verdad?, dar palabra de vida. Tenemos que estar dejándonos ya de ser instrumentos de Satanás, como hay muchos que están siendo instrumentos de deshonra. ¿Por qué? Porque están persiguiendo la propia iglesia de Cristo, porque se creen que son ricos, pero son pobres. La verdadera iglesia de Dios parece ser pobre, pero es rica, vive por fe, ama al prójimo, no le interesan los bienes del mundo, no vive haciendo riquezas ni tesoros en esta tierra donde el orín y la polilla corrompen, ¿verdad? Tenemos que entender eso, ¿verdad? Que nosotros, nuestra riqueza está en el cielo, que cuando ayudamos a un pobre estamos acumulando tesoros en los cielos, que cuando hacemos el bien estamos agradando a Dios, que cuando estamos santificándonos estamos agradando a Dios, cuando estamos viviendo en el Espíritu estamos clamando a Dios como Él manda que vivamos, ¿verdad? Que gimamos en el Espíritu, que clamemos en Espíritu y en verdad, que hagamos las diferencias, que hay una iglesia que ama, que hay una iglesia que verdaderamente espera a Cristo como Él nos mandó a esperarlo. Este es el llamado para que seamos la iglesia sufrida, ¿verdad? Este es el llamado a ser ricos en fe, este es el llamado, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El verdadero camino es sufrido, procurad entrar por la puerta angosta y estrecha. Esta es la puerta difícil, la puerta del amor, la puerta del perdón, de la misericordia, del seguir luchando, de no rendirnos, de no dejar que lo que está pasando desde la maldad, el odio, no dejar que nada de eso llegue a nuestro corazón para que ninguna raíz de amargura crezca, y por causa de esa raíz de amargura muchos sean contaminados. Tenemos que mantenernos limpios de corazón, tenemos que mantenernos con unas manos limpias, ¿verdad?, con un corazón puro delante del Señor, y esto se logra sometiéndonos al Señor, esto se logra negándonos a nosotros mismos, esto se logra postrándonos delante de la presencia de Dios, humillándonos, reconociendo que necesitamos de Dios, reconociendo que no somos nadie, reconociendo que sin Cristo nada somos, que nada podemos hacer, que fuera de Él nada podemos hacer, y que solo en Él podemos llevar fruto. Este es el llamado para que entendamos que la verdadera iglesia es una iglesia pobre que camina como Jesucristo caminó. Tenemos que entenderle esto, no podemos cambiar la palabra, tenemos que volver a Mateo y estudiar, ¿verdad?, el sermón del monte, y aprender a vivir conforme a como Cristo quiera que vivamos. Dejémonos ya de tanta doctrina, de tanta falsa enseñanza, y vivamos conforme a como Cristo quiere que vivamos, ¿verdad?, conforme al régimen del Espíritu, conforme al amor, conforme a la piedad, el evangelio de la piedad, ¿verdad? No le decimos a lo malo bueno ni a lo bueno malo, pero hacemos y procuramos hacer el bien, procuramos echar el pan sobre las aguas, procuramos ser luz en medio de las tinieblas, procuramos agradar a Dios sobre todas las cosas, procuramos hacer la diferencia, caminar haciendo el bien, procuramos vencer con el bien el mal. Esa es la iglesia de Cristo, la iglesia que si tiene que morir en sufrimiento por mantener su integridad, muere, pero no niega el nombre de Cristo. Esa es la iglesia que tiene oídos para oír y escucha la voz del Espíritu de Dios. Esta es la iglesia que se goza de estar sufriendo por causa del amor de Cristo. Esta es la iglesia que se goza cargando su cruz. Esta es la iglesia que se goza, ¿verdad?, sufriendo y padeciendo por causa de los escogidos. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Y este es el llamado que nos tenemos que hacer. La pregunta es cómo estaremos viviendo. ¿Seremos una iglesia sufrida? ¿Seremos una iglesia ricos delante de los hombres y pobres delante de Dios? ¿O seremos una iglesia pobre delante de los hombres y ricos delante de Dios? Poderoso Dios. Se acaba el tiempo, sierva. Bendito sea Cristo. 38 segundos. Amén. Bueno, que Dios los bendiga mucho, amados y hermanas. Sabemos que Cristo viene, más de lo que tenemos que preocuparnos es si nos estamos arreglando delante de Dios, cómo estamos viviendo, cómo vamos acercándonos a Dios, estamos limpiando nuestras vestiduras, estamos agradando a Dios. ¿Vivimos para nosotros o vivimos para Cristo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer.